La cochera es tu lugar, se burló mi hermana mientras me daba platos de plástico. Ella pensó que yo era una fracasada. Pero cuando la dueña de la empresa más grande del país entró preguntando por su socia, todos en la mesa de lujo se quedaron mudos. La aguja se deslizó por la tela de poliéster, casi rasgándola. Tuve que respirar hondo, forzándome a relajar la tensión en mis hombros. Eran las 10 de la mañana del 24 de diciembre, y mi mundo olía a almidón barato, a tela sintética y a las aguas sucias que se acumulaban en la alcantarilla de mi calle, aquí en Iztapalapa. Mi única fuente de calor en este pequeño apartamento de 2 cuartos era la vieja máquina de coser, zumbando a mi lado. Estaba remendando el dobladillo del pantalón de Leo. Con 12 años, mi hijo ya era más alto que yo y crecía más rápido de lo que mis ingresos podían permitirse. Necesitaba que ese pantalón aguantara 6 meses más. Justo cuando terminaba la puntada final, el teléfono vibró sobre la mesa de formica. Vi el nombre, mamá. El estómago se me encogió. Siempre era así. Una punzada de miedo mezclada con una esperanza infantil y estúpida de que esta vez, tal vez, solo tal vez, llamaría para preguntar cómo estaba. Bueno, contesté, intentando que mi voz sonara serena, no como la de una madre soltera que no ha dormido en 48 horas. Mireya, la voz de mi madre, Estela, no era cálida, era un decreto, fría y resonante, como un timbre de iglesia vacía. Necesito que llegues a casa de Paulina a las 7 en punto. Ni un minuto más. Sí, mamá. Lo sé. Nochebuena. Estoy preparando unos buñuelos con la receta de la abuela, quedan perfectos. Ni se te ocurra. Su tono se elevó, cortante. ¿Buñuelos? Paulina contrató a un catering de Polanco. Tienen un banquete francés. No vengas con esas fritangas baratas a ensuciar la mesa. Me quedé en silencio, sintiendo el pinchazo de la aguja, que esta vez se clavó en mi dedo. Saqué la aguja y chupé la pequeña gota de sangre. Mamá, son solo para los niños. Son para que la gente vea que sigues viviendo como una limosnera, soltó, sin filtros. Esta noche, la casa de Paulina estará llena de gente importante. Socios de Gustavo, compañeros de Paulina, incluso se rumorea que doña Catalina Montes podría pasar a hacer un brindis de negocios. ¿Sabes quién es doña Catalina? Es la dueña de la editorial más grande del país. La jefa de Paulina, aunque Paulina solo la ha visto en la televisión. Abrí los ojos. Doña Catalina. Mireya, tienes que comportarte. No hables de tu taller de costura, no hables de tu exmarido, y por el amor de Dios, viste algo decente. Algo que no parezca que lo sacaste de la basura. No quiero que nos hagas pasar vergüenza, ¿entendiste? Entendí, mamá, respondí, la voz apenas un susurro. Ella colgó, como siempre, sin un te quiero o un feliz Navidad. Me quedé mirando el teléfono. La máquina de coser se había silenciado. Sentí la rabia familiar en mi pecho, pero había algo más, una punzada de ironía que me hizo sonreír débilmente. Doña Catalina. Me dirigí al pequeño closet donde guardaba mi ropa. Saqué el vestido azul marino que compré hace 5 años. Era simple, de una tela humilde, pero inmaculada. Mi vestido de las grandes ocasiones. Había cosido en el hombro, justo donde la tela comenzaba a deshilacharse, una pequeña rama de flores de Nochebuena bordadas con hilo rojo. Un trabajo manual humilde, pero hecho con orgullo. Me senté en la cama y encendí mi vieja laptop. Estaba camuflada bajo una pila de patrones de costura. El escritorio, la única evidencia de mi verdadera vida. Paulina siempre se burló de mis cuadernos, de mis sueños de ser escritora. Mireya y sus cuentos, ¿vas a vivir de eso? Vete a coser, que eso sí da dinero seguro, me decía. Pero yo lo hice. Lo hice en secreto. Escribí. Abrí mi correo cifrado. Había un mensaje del asistente de doña Catalina, al que yo solo conocía como A. La señora Montes está impresionada con la última corrección, Mireya.
Dice que ha capturado la esencia de su vida con una precisión brutal. Quiere un brindis privado de Nochebuena para ultimar los detalles. Me ha pedido que le envíe la localización en 5 minutos. Espere el contacto, y no acepte nada menos de lo que vale. ¡Feliz Navidad! Mi corazón latió con una fuerza inusual. El contrato de la autobiografía de la gran doña Catalina, la mujer más influyente de México, estaba sobre la mesa, esperando mi firma. 2 millones de pesos, una cantidad que cambiaría la vida de mis hijos para siempre. Y la mujer que era mi jefa, sin saberlo Paulina, vendría a buscarme. Justo en el momento de mi humillación anual. Mamá, ¿ya nos vamos? Vale, de 8 años, entró frotándose los ojos. Tenía la cara hinchada por el frío de la mañana. Sí, mi vida, dije, cerrando la laptop. La esperanza en los ojos de Vale me recordaba por qué había aceptado ir. Por la ilusión de mis hijos. Por la necesidad de que tuvieran una Nochebuena, normal, aunque solo fuera por unas horas. ¿Vamos a ver los árboles grandes de la casa de la tía Paulina? Vamos a verlos, le prometí. Pero recuerda, Vale, los árboles grandes no hacen que una casa sea un hogar. El amor sí. Apreté los labios. Era una mentira que tenía que repetir para mí misma. Pero esta noche, la verdad iba a ser más ruidosa de lo que jamás había imaginado. El viaje fue el primer acto de humillación. De Iztapalapa a Lomas de Chapultepec no se viaja, se migra. Un viaje de casi 2 horas, mezclando el metro saturado con 2 peceros, autobuses de ruta, viejos y ruidosos, y finalmente, una caminata de 20 minutos. Los niños iban en silencio. Leo, mi hijo de 12, llevaba la cabeza gacha, avergonzado. No por la pobreza, sino por el estigma. Sabía que sus primos en Lomas no tomaban el autobús. Mamá, ¿por qué no podemos ir en un taxi? Preguntó Vale, que llevaba de la mano su osito de peluche, Elote. Porque tu madre es una escritora y una costurera muy trabajadora, y los taxis de lujo comen muchos pesos, respondí, sonriendo. Y esos pesos los necesitamos para los frijoles y los cuadernos. La caminata final fue la peor. Tuvimos que bordear mansiones gigantes, iluminadas con miles de luces. Los árboles en los jardines estaban perfectamente podados, y en cada entrada había un guardia de seguridad y cámaras. Los coches de lujo pasaban zumbando a nuestro lado, y sus ocupantes nos miraban con esa indiferencia fría que solo la gente muy rica puede dominar. Éramos como sombras en su paisaje de opulencia. Finalmente, llegamos. La casa de Paulina y Gustavo, la fortaleza, como yo la llamaba en mi mente. Una casa más grande que el edificio de mi vecindario entero. Tenía un portón de hierro forjado de 3 metros de alto. Nos detuvimos. Los niños se quedaron pegados a mis piernas. Un guardia de seguridad, con un uniforme impecable y cara de pocos amigos, salió de la caseta. ¿A quién buscan? Su tono no era de pregunta, sino de acusación. Soy Mireya, hermana de la señora Paulina Montes de Oca, dije, sintiendo la tensión en mi garganta. El guardia nos examinó. Vio nuestros abrigos baratos, la suciedad del autobús en el borde de mis botas y la caja de cartón que Leo llevaba, con los buñuelos envueltos en papel encerado. Espere aquí, dijo, sin moverse un centímetro. Tomó su radio. Lo escuchamos hablar en voz baja. Tenemos a una familia aquí, dicen ser parientes. 3 personas. No tienen pase de invitado. La espera se hizo eterna. Los niños temblaban de frío y ansiedad. Finalmente, el guardia recibió la orden. Pasen. Pero tienen que ir por la entrada de servicio. El portón principal está reservado para los invitados de la señora Paulina. Mi dignidad se resquebrajó un poco más. Tuvimos que caminar por un estrecho callejón de servicio que olía a basura y a químicos de piscina. Ahí, en la parte de atrás, vi una hilera de coches de lujo ya estacionados, un BMW X6, un Mercedes, y la enorme camioneta Range Rover de Paulina. Abrimos una pequeña puerta de madera que daba a la cocina. La diferencia con el exterior era brutal. Adentro,
El aire estaba saturado de calor y del olor embriagador del pavo horneado y las especias caras. Mi madre estaba sentada en un taburete de la isla de mármol, tomando un ponche humeante. Llevaba puesto un conjunto de seda que Paulina le había regalado, y un collar de perlas que brillaba bajo las luces empotradas. «Ah, llegaste», dijo mi madre, sin un atisbo de alegría, su rostro endurecido por el juicio. 15 minutos tarde. ¿Por qué tardaste tanto? Mamá, el autobús. No quiero excusas baratas. Paulina está de los nervios. Está esperando a gente muy importante. Mira a los niños, están hechos un desastre. ¿No pudiste al menos cepillarles el cabello? Vale se escondió detrás de mi pierna, apretando más fuerte a Elote. Están limpios, mamá, dije, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Paulina entró en ese momento. Vestía un deslumbrante vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que mis ingresos de 6 meses. Llevaba unos tacones de aguja que la hacían parecer más alta y peligrosa. Mireya. Justo a tiempo para cargar la vajilla, dijo, sonriendo con esa falsedad que solo una hermana puede detectar. ¿Qué es eso? Señaló la caja de cartón de los buñuelos. ¿Ya te dije que no trajeras esa porquería? El personal de cocina ya tiene bastante con mis platos. Antes de que pudiera responder, Paulina tomó la caja y la dejó caer con un golpe seco en un rincón, justo al lado del bote de basura. Déjalo ahí. Tal vez la cocinera lo quiera. O el perro. Ese fue el primer golpe de la noche, y dolió. Pero yo ya no era la Mireya de antes. Yo era la escritora de Catalina Montes. Yo podía esperar. El banquete se celebró en el comedor principal. A través de la abertura de la cocina, podíamos oír las risas, el tintineo del cristal fino y las adulaciones mutuas de los invitados. Paulina y Gustavo eran el centro de atención, brindando y presumiendo de sus viajes a Europa y sus coches de colección. Nosotros estábamos en el pasillo de la cocina, de pie. Sin una silla, sin un vaso de agua. Éramos los muebles olvidados. Vale, mi pequeña, miraba el pavo gigante que Gustavo exhibía en el centro de la mesa. Tenía los ojos fijos y hambrientos. Mamá, ¿ya vamos a comer? Tengo mucha hambre, susurró. Pronto, mi vida, le dije, dándole un apretón en la mano. Estuve a punto de explotar. Estuve a punto de irrumpir en el comedor y exigir un plato para mis hijos. Pero entonces, Leo me miró. Sus ojos, profundos y serios, me decían, no te rebajes, mamá. Él ya había entendido el juego. Y entonces, Paulina y Gustavo salieron de la cocina, seguidos por mi madre. Los tres con sonrisas tensas, como si estuvieran a punto de anunciar una noticia terrible. Mireya, mira, dijo Paulina, con una voz falsamente dulce. Tenemos un problema de logística. El contador de Gustavo vino con su esposa e hija. Son 3 personas más. La mesa italiana solo tiene espacio para 12, y no queremos que nuestros clientes estén incómodos. Gustavo se cruzó de brazos, su rostro arrogante. La verdad es que, no quiero que los niños de Mireya toquen la platería de la boda. Nos costó una fortuna. Pero, empecé a protestar. Mi madre me interrumpió, con esa autoridad cruel que solo una madre puede ejercer. Mireya, no hagas un drama. Tienen que entender que Paulina y Gustavo tienen una imagen que mantener. Esto es negocios, no un picnic familiar. Paulina me tendió 3 platos de plástico blanco y delgado, de esos que se rompen al cortar la carne. Y 3 cubiertos de plástico. No te preocupes. Hemos preparado una zona VIP para ti y los niños. Algo más cómodo, más, a tu estilo. Me señaló con la mano la puerta de servicio que daba a la cochera. ¿La cochera? Repetí, mi voz temblando de incredulidad. Pensé que me estaba burlando. Sí, la cochera, respondió Paulina, muerta de seriedad. Gustavo soltó una risita. En la cochera está la mesa de herramientas de Gustavo, la desocupamos. Es mucho más privada que estar aquí.
Y honestamente, Mireya, Paulina se inclinó, su aliento a vino espumoso. Estás acostumbrada a las sobras, ¿verdad? Y a estar en lugares humildes. Ahí te sentirás como en casa. La palabra, sobras, resonó en mi pecho como una bala. No se refería a la comida. Se refería a mi vida. Sobras de Paulina. Sobras de la riqueza familiar. Sobras de amor. Vi a Leo. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos brillaban con lágrimas de furia contenida. Vale se había echado a llorar en silencio. Por primera vez, no sentí solo dolor. Sentí un asco profundo, una náusea. Ellos eran veneno. Y yo había arrastrado a mis hijos a beberlo. Vamos, chicos, dije, tomando los platos de plástico y dándole la espalda a mi familia. Mi voz era firme. No vamos a rogar por un asiento. Caminé hacia la cochera y abrí la puerta. El aire gélido de la noche de diciembre entró como una bofetada. El lugar olía a aceite de motor, a humedad y a abandono. No había adornos navideños. Solo una mesa de trabajo de metal contra la pared, con 2 sillas de jardín oxidadas y una caja de cartón sucia para que se sentara Vale. Sobre la mesa, 3 montones de comida. Unas rebanadas de pavos secas y frías, sin salsa. Unas cucharadas de ensalada de papas sin sazón. Y mi corazón se detuvo al ver el tazón que contenía migas. Trozos de pan y pedazos de carne revueltos. Sobras. Literalmente. Parecía la comida que Paulina le daba a su perro boxer de raza. Es aquí donde vamos a cenar, mamá, dijo Vale, con la voz ahogada. Sí, mi vida, respondí, sentándome en el frío asiento de metal. Tomé mi plato y comencé a comer el pavo frío, forzando la sonrisa más grande que pude. Mis hijos me imitaron. Comimos en silencio, cada bocado era un acto de desafío silencioso. El ruido de la fiesta, los villancicos alegres y las risas nos llegaban desde el muro que nos separaba, como una burla cruel. Nunca más. El pensamiento se grabó en mi mente. Estaba harta de ser el felpudo, la sombra, la sobra. Mi teléfono vibró. Era el mensaje que había estado esperando. La localización. Levanté la mirada. La puerta de la cochera estaba hecha de cristal opaco. Podía ver una luz fuerte que se acercaba por la calle principal. Chicos, dije, con una calma que no sentía. Coman rápido. Nuestra mesa de verdad nos está esperando. El rugido que siguió no era el de un motor. Era un sonido suave, profundo, como el de un animal mitológico que se acercaba. No se parecía a ninguno de los coches estacionados en la calle. Era un Rolls-Royce Phantom, un coche que solo ves en películas o en las noticias. Vale se levantó de la caja de cartón, con los ojos como platos. Leo se pegó a la ventana de la cochera, intentando ver a través del cristal. Mamá, ¿qué es eso? Susurró Leo. Es el sonido del dinero que no se tiene que presumir, hijo, respondí, y por primera vez en toda la noche, mi sonrisa fue genuina. Dentro de la casa, el ruido de la fiesta se detuvo abruptamente. Pude escuchar el chirrido de las sillas siendo movidas. La música se cortó. Paulina y Gustavo habían salido corriendo a la entrada principal. Me levanté, alicé mi vestido de lanilla con mis manos y tomé la pequeña bolsa de mano donde guardaba mi viejo teléfono. Lo encendí y abrí la localización GPS. Sí, la dirección era exacta. Gustavo abrió la puerta de la cocina y se asomó a la cochera, con el rostro pálido. Mireya, escóndete. Susurró, con un pánico que nunca le había visto. Se notaba que estaba genuinamente asustado, no solo molesto. Hay una persona muy importante aquí. Rápido, métete detrás de las cajas. ¿Por qué debería esconderme, Gustavo? Pregunté, con una voz extrañamente fuerte. Porque pareces una pordiosera, idiota. Esta es doña Catalina. Si nos ve aquí contigo, nos va a arruinar el contrato del año. Paulina la ha estado esperando toda la noche.
Ahí estaba. El miedo de los falsos ricos. El temor de que la jefa descubriera la verdad de sus vidas, que no eran la realeza que pretendían ser, sino unos trepadores hipócritas. Tranquilo, Gustavo, dije, y por primera vez, me di el lujo de tutearlo con autoridad. Me acerqué a la puerta de la cochera. No voy a arruinar su fiesta. Solo voy a irme. Afuera, en el portón, la escena era un caos de lujo y nerviosismo. Pude ver a Paulina, temblando bajo su vestido rojo, intentando hablar con el chofer, un hombre enorme con guantes blancos y un uniforme de gala. Disculpe, señor. ¿La señora Montes? Paulina intentó sonreír, pero su rostro se contrajo por la tensión. El chofer la ignoró. Abrió la puerta del Rolls Royce con un movimiento lento y ceremonial. Y entonces, ella descendió. Doña Catalina Montes. Tenía 72 años, pero caminaba con la ligereza de una mujer de 40. Vestía un abrigo de cachemir azul marino, sobrio, sin un solo adorno ostentoso, pero que gritaba millones con cada pliegue. Su cabello, perfectamente blanco, estaba recogido en un moño elegante. Paulina se lanzó hacia ella, con una reverencia que rozaba la servidumbre. Doña Catalina. ¡Qué honor! Soy Paulina, gerente de marketing. La estábamos esperando. Por favor, pase. Mi esposo Gustavo es. Doña Catalina levantó una mano, deteniendo a Paulina como si fuera un mosquito molesto. Ni siquiera la miró a los ojos. Su mirada era fría, enfocada en otra parte. No la estoy buscando a usted, señorita. La voz de Catalina era grave y melodiosa, una voz que no gritaba, pero que exigía silencio. El GPS me trajo aquí. Busco a mi colaboradora. Paulina se congeló, sus labios aún estaban en posición de sonrisa aduladora. ¿Colaboradora? Preguntó Paulina, su voz volviéndose aguda y nerviosa. Señora, debe ser un error. La única persona que trabaja en su empresa es yo. Y mi esposo es socio potencial. Catalina ignoró a Paulina por completo. Comenzó a caminar lentamente, bordeando la casa. Gustavo, pálido, intentó intervenir. Señora, por favor. Pase al comedor. Silencio, joven. Tengo prisa, dijo Catalina, sin detenerse. Ella continuó caminando, pasando junto al Range Rover de Paulina, pasando junto al jardín impecable, y se detuvo justo enfrente de la pequeña puerta de madera que daba a mi gara. Paulina se puso histérica. No, señora. No entre allí. Es la cochera. Es un desastre. Solo hay basura y mi hermana. Catalina se giró. Por primera vez, su mirada se posó en Paulina, y luego en mi madre, que estaba asomada por la ventana de la cocina, rígida de horror. ¿Su hermana? Preguntó Catalina, con una ceja levantada. Paulina, sintiendo que su mundo se desmoronaba, intentó salvar la situación con su último aliento de arrogancia. Sí, Mireya. Pero ella no es nadie. Es una costurera, una fracasada, está comiendo las sobras. Catalina sonrió, una sonrisa pequeña, afilada como un bisturí. Perfecto, dijo, y abrió la puerta de la cochera. El contraste fue doloroso. La elegante y millonaria doña Catalina entró en el frío, en el olor a aceite, en la oscuridad del lugar donde me habían confinado con mis hijos. Me vio. Sentada en la silla de metal oxidado, con Leo y Vale a mi lado, los tres comiendo comida fría de platos de plástico. Paulina y Gustavo estaban petrificados, mirando desde la puerta. Catalina caminó hacia mí, lentamente, su abrigo de cachemir rozando el suelo sucio. Mireya, dijo, y no fue una pregunta, fue una afirmación, llena de respeto. Me levanté. Mis hijos se levantaron conmigo. Doña Catalina, respondí, con la barbilla en alto. No me avergoncé. Estaba aquí, en mi humillación, y ella me había encontrado. El silencio en la cochera era tan denso que casi se podía cortar.
El único sonido era el respirar agitado de Paulina y Gustavo. Estaban en la entrada, sus rostros blancos como la cera, presenciando el colapso de su castillo de mentiras. Doña Catalina no dijo nada más durante un minuto, solo me observó. Luego, miró los platos de plástico sobre la mesa, la comida fría, las migas revueltas. Su mirada era de acero, y no estaba dirigida a mí, sino a la familia detrás de ella. Así que, sobras, dijo Catalina, su voz apenas un murmullo, pero cada palabra tenía el peso de una roca. ¿Y este es el lugar de honor para su hermana, la que, no es nadie? Paulina intentó balbucear una excusa. Señora, es una broma. Queríamos que fuera una cena temática, rústica. Cállese, señorita. Ha mentido y ha humillado a su propia sangre, la voz de Catalina era firme y autoritaria. Mireya, por favor, permítame presentarme formalmente. Soy Catalina Montes. La jefa que usted y su esposo tanto anhelan impresionar. Se acercó a mí, me extendió la mano, y por primera vez en mi vida, sentí que me estaban ofreciendo respeto. Un respeto genuino, que no dependía del dinero o del apellido. Yo no vine aquí para un brindis social. Vine a buscar a la única persona que ha sido capaz de poner el alma de mi vida en papel, dijo, tomando mi mano entre las suyas. Mireya, usted no es una costurera. Usted es mi ghostwriter. La mente brillante detrás de mi autobiografía. Y a partir de hoy, usted es mi socia en este proyecto. El aire se escapó de los pulmones de Paulina. Gustavo se llevó las manos a la cabeza, mirando a su esposa con una furia silenciosa que prometía una discusión épica más tarde. ¿Ghostwriter? De la autobiografía. Gustavo balbuceó, incapaz de procesar el golpe. Sí, dijo Mireya, la voz de Mireya sonó más clara y fuerte que nunca. Por las noches, después de coser para ustedes, escribía para ella. Y acabo de terminar mi parte del trabajo. Catalina sonrió triunfalmente. Su contrato es por 2 millones de pesos mexicanos, dijo, alzando la voz para que Paulina y Gustavo lo escucharan claramente. Una suma más que merecida. Y por la calidad de su trabajo, le ofrecí un bono de 1 millón más, Mireya. 3 millones de pesos. El silencio de Paulina fue la banda sonora de la Navidad que yo siempre quise. Catalina sacó un sobre de papel grueso de su bolso Hermès. Se lo tendió a Mireya. Aquí está el adelanto de 500,000. Y el contrato. Léalo con calma. Y ahora, vámonos. Se giró hacia Paulina y Gustavo. Su rostro se endureció. Ustedes, que presumen de elegancia y respeto, confinan a su hermana, la persona más talentosa que conozco, a comer en un garaje como si fuera un perro. Usted, Paulina, me habla de marketing, pero ni siquiera sabe reconocer el talento y la lealtad cuando los tiene en su propia familia. Paulina estaba llorando, pero no de arrepentimiento, sino de pánico. Doña Catalina, por favor. Yo no sabía. Es una broma de mal gusto. Juro que le daré mi asiento en la mesa. No, gracias. Ya ha mostrado su verdadero asiento. Y no es mi lugar. Vámonos, Mireya. Catalina extendió una mano a Leo y Vale. Mis pequeños campeones. Vengan conmigo. Les prometo que cenaremos en un lugar donde nadie los hará sentir pequeños. Leo, mi guerrero, tomó la mano de Catalina sin dudarlo. Vale se aferró a mí, pero su mirada ya no era de tristeza, sino de asombro y admiración. ¿Vamos a ir en ese coche grande, mamá? Preguntó Vale. Vamos a ir en ese coche grande, mi vida. Salimos de la cochera. Paulina intentó tocar mi brazo. Mireya, espera. Por favor, no le digas nada a la jefa sobre el contrato de Gustavo. Te lo ruego. Me detuve. Me giré hacia ella. Le entregué los platos de plástico que tenía en la mano. Limpia tus sobras, Paulina. Es lo único que sabes hacer bien, dije, y por primera vez en mi vida, sentí el poder. Caminamos hacia el Rolls Royce.
El chofer abrió la puerta trasera para nosotros. Paulina, Gustavo y mi madre estaban de pie en el portón, observando. Mientras subía, escuché la voz de mi madre, llena de súplica y miedo. Mireya, hija. No te vayas. Es Nochebuena. Es tu familia. Me senté en el asiento de cuero suave, con Vale a mi lado y Leo frente a mí. La puerta del coche se cerró con un suave y suntuoso golpe seco. Mi familia está aquí, mamá, murmuré, mirando la figura de mi madre en el espejo retrovisor. Ya no era la matriarca temida. Era solo una anciana pálida y desesperada. El coche se deslizó silenciosamente. A través de la ventana polarizada, vi la casa de Paulina hacerse cada vez más pequeña. Ya no era un símbolo de éxito. Era solo una caja llena de rencor y humillación. El interior del Rolls Royce era otro universo. Olía a cuero fino y a paz. Los asientos eran suaves y acogedores. Catalina Montes nos había salvado no solo del hambre y el frío, sino de la última gota de veneno que mi familia quería darnos. Catalina se sentó frente a nosotros, con una pequeña sonrisa. Mis disculpas por el drama, Mireya. A veces, la única manera de enseñar a las personas su lugar es mostrándoles el valor real de los demás, dijo, sirviéndose agua mineral de una pequeña nevera incorporada. No tiene que disculparse, doña Catalina. Usted me ha dado el mejor regalo de Nochebuena que he recibido en mi vida. Me ha dado dignidad frente a mis hijos, respondí, sintiendo que las lágrimas que había contenido toda la noche por fin querían salir, pero las detuve por orgullo. Yo solo le di lo que se merecía. El talento es el único título nobiliario que reconozco. Y usted lo tiene, dijo, mirando a Leo y Vale. ¿Tienen hambre? He reservado una mesa en el restaurante Máximo Bistró. Es el mejor de la ciudad. Los ojos de mis hijos brillaron. Vale, que había estado silenciosa, preguntó tímidamente. ¿Nos van a dar platos de verdad? ¿Y servilletas de tela? Catalina sonrió, una sonrisa cálida y genuina que nunca hubiera imaginado. Platos de porcelana y las servilletas de tela más suaves que haya tocado, mi cielo. En el camino, hablamos. No de mi familia, sino de mi trabajo. Leí su blog hace 5 años. Ese texto sobre cómo ser madre soltera en la ciudad, sobre el miedo a no llegar a fin de mes. Era crudo, era honesto, era poesía en prosa. En ese momento supe que solo usted podía contar mi historia. Yo soy una mujer de negocios, Mireya. Necesito un alma, y usted la tiene. Escribir era mi refugio, doña Catalina. Cuando cosía de día, me sentía Mireya, la costurera. Pero de noche, con el teclado, era anónima, era libre. Y ahora, no más anónima. Mañana sale el comunicado de prensa de la editorial. Su nombre estará en él. No como la costurera, sino como la coautora, dijo, enfatizando la palabra. Mi corazón se aceleró. Coautora. Catalina se inclinó, su mirada seria. Mireya, esa gente, su hermana, su madre, no la humillaron por ser pobre. La humillaron porque temían lo que usted podría llegar a ser. La mantuvieron pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Y esa es la forma más fea de la envidia. En ese momento, Vale se durmió en mi regazo. Leo estaba sentado muy derecho, escuchando cada palabra. Me miró, y vi en sus ojos una mezcla de orgullo y alivio. Por fin, alguien había visto a su madre. Llegamos al restaurante. Todo era lujo discreto. No el lujo chillón de Paulina, sino el lujo de la elegancia atemporal. Camareros impecables nos llevaron a nuestra mesa. Sábanas de lino blanco, cubiertos de plata real. Cenamos un menú exquisito. El mejor pavo que había probado en mi vida, ensalada de manzana y nueces, y vino espumoso. Por primera vez en la noche, me relajé. Catalina me explicó los detalles del contrato. Los derechos de autor, el acuerdo de no divulgación sobre su vida personal, y el compromiso de que, si yo quería, ella me introduciría en el mundo editorial como escritora.
Usted es un diamante, Mireya. Solo necesita que la pulan y la exhiban. Su historia, su voz, no deben quedarse en el garaje de nadie. Cuando el mesero trajo la cuenta, Catalina la apartó con un gesto de la mano. Usted ya ha pagado suficiente. Ahora me toca a mí. Y esa frase, usted ya ha pagado suficiente, fue el verdadero brindis de la noche. Leo me dio un codazo. Mamá, ¿tu libro va a ser famoso? Va a ser conocido, hijo. Entonces, ¿ya no tenemos que volver a casa de la tía Paulina? Preguntó Vale, que se había despertado. No, mi vida. Nosotros vamos a construir nuestra propia mesa. Una donde siempre habrá espacio para nosotros. Al regresar a nuestro humilde apartamento, el ambiente no era de pobreza, sino de triunfo. Los asientos del Rolls Royce se sentían tan cálidos como la promesa de un futuro mejor. Esa noche, acosté a mis hijos en sus camas, con el olor a sábanas de lino fino y perfume caro todavía en mi ropa. Vale, antes de dormirse, me dijo algo que me hizo llorar en silencio. Estoy feliz de que nos pusieran en la cochera, mamá. Si hubiéramos estado en la mesa, el coche grande no nos hubiera encontrado. Ella tenía razón. La humillación se había convertido en mi faro. El desprecio de Paulina fue el catalizador que me llevó a mi destino. A la mañana siguiente, la mañana de Navidad, me desperté con el primer rayo de luz. Lo primero que hice fue ir a mi vieja máquina de coser. La miré con gratitud, pero supe que nuestro tiempo juntas había terminado. Encendí mi laptop. Tenía un centenar de correos electrónicos. La mayoría eran notificaciones de que doña Catalina había enviado la transferencia bancaria por el adelanto del $500,000. Abrí mi cuenta bancaria en línea. El número de 6 dígitos me hizo temblar la mano. $500,000. Suficiente para pagar un año de alquiler y las colegiaturas de los niños, y empezar a buscar una casa propia en un barrio decente. Pero la verdadera bomba explotó en las redes sociales. A las 9 de la mañana, la editorial de doña Catalina lanzó el comunicado de prensa. La señora Catalina Montes presenta su reveladora autobiografía, coautoría de la talentosa escritora mexicana Mireya Pisaño. Adjuntaron mi foto. No la de la costurera, sino una que me tomé hace años en una sesión de fotos amateur, donde lucía mi mejor sonrisa. El caos se desató. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Eran llamadas de números que había bloqueado hace años. Primero, Paulina. Llamó 20 veces seguidas. Luego, mi madre. Su mensaje de voz era histérico. Mireya, contéstame. ¿Qué es esto? ¿Coautora? ¿De Catalina Montes? Tienes que ser tú. Necesito saber. ¿Por qué no le dijiste a Paulina? Tu hermana está a punto de desmayarse. Y Gustavo. Está furioso. Dice que si tú eres la escritora, él puede conseguir el contrato de publicidad de la editorial. Tienes que ayudarlo, Mireya. Somos familia. Somos familia. La palabra me dio náuseas. Horas después, recibí un mensaje de texto de Paulina. No era de disculpa, sino de manipulación. Mireya, no puedo creer que no me lo dijeras. Entiendo que estuvieras avergonzada de tu trabajo de costura, pero ser escritora es algo increíble. Gustavo está a punto de perder un contrato con la editorial si no intervenimos. Como jefa, doña Catalina te escucha a ti. Dile que Gustavo es el mejor en su negocio. Sálvanos, hermana. Te prometo que nunca más te sentaremos en el garaje. Te compraré un vestido nuevo, de seda, como el mío. Leí el mensaje. No sentí rabia. Sentí una paz fría y liberadora. Tomé una captura de pantalla del mensaje de Paulina. No para enviárselo a Catalina, sino para mí. Para recordar siempre quiénes eran. Mi respuesta a Paulina fue un mensaje de texto simple. No bloqueado. No enojado. Solo informativo.
El contrato con doña Catalina incluye una cláusula que me prohíbe interactuar con personas deshonestas, especialmente si están relacionadas con la editorial. Dile a Gustavo que las obras son solo para los perros. Y la respuesta es no. Feliz Navidad. Apagué el teléfono y lo puse en un cajón. El segundo golpe vino al mediodía. Paulina me llamó por teléfono fijo. Mireya, ¿qué hiciste? Gustavo acaba de recibir un correo de la oficina de doña Catalina. Cancelaron el acuerdo de publicidad. Dice que hubo una revisión de ética y que no quieren asociarse con nuestra familia. Qué lástima, Paulina. Parece que el universo sabe distinguir el buen material del cartón usado. Mireya, no seas egoísta. Esto es tu culpa. Si hubieras estado en el garaje y te hubieras quedado allí, nada de esto hubiera pasado. Siempre arruinas todo. Gritó Paulina, sollozando con rabia. No, Paulina. Yo no arruiné tu Nochebuena. Tú arruinaste mi última esperanza de tener una familia. Y ahora, cosechas lo que has sembrado. Colgué. El silencio que siguió fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Los días siguientes fueron una vorágine. Llamadas de periodistas, correos de otros editores, y la insistencia desesperada de mi familia. Yo ignoré a todos, excepto a doña Catalina y su equipo. Mi vida se transformó. Lo primero que hice con el dinero fue mudarme. No a un barrio de lujo, sino a una zona tranquila, con parques y buenas escuelas. Un apartamento pequeño, pero soleado, donde mis hijos podían tener su propio cuarto y yo podía tener una oficina en casa con vista a un árbol real. Cuando le mostré a Leo y Vale el nuevo apartamento, Leo no dijo nada. Solo caminó directamente al pequeño balcón y miró el horizonte. ¿Te gusta, hijo? Le pregunté, con el corazón en la mano. Leo se volteó y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. Me encanta, mamá. Aquí no huele a tristeza. Huele a papel nuevo. Vale, por su parte, corrió a su habitación, gritando de alegría. Por primera vez, no tuvo que compartir su espacio con su hermano. El próximo paso es el coche, me dijo Catalina en una llamada por videollamada. No puede ser que la coautora de un bestseller se la pase en el metro. A mí no me importa el coche, doña Catalina. El coche es solo un estatus. Me importa la tranquilidad. La tranquilidad se compra con el estatus, Mireya. No sea ingenua. Su historia es una historia de triunfo sobre el clasismo. Use su éxito para protegerse. Acepté su consejo. Compré un coche usado, pero elegante y seguro. Un coche que no grita, mírame, como el Range Rover de Paulina, sino que susurra, déjame en paz. El libro se lanzó 3 meses después y fue un éxito inmediato. Mi nombre, Mireya Pisaño, estaba en todas partes. Me convertí en la sensación literaria de la temporada. La fama fue extraña. La gente que antes me ignoraba ahora me sonreía. Recibí invitaciones a eventos, conferencias y entrevistas. En una de ellas, una periodista me preguntó: Señora Pisaño, su historia de superación es conmovedora. ¿Cómo afectó a su escritura el haber sido tratada como una sobra por su familia? Me dio perspectiva, respondí, mirando directamente a la cámara. Me enseñó que el lujo y el respeto son cosas distintas. Mi hermana me confinó en un garaje, pero me dio el silencio que necesitaba para escuchar mi propia voz. Y ese silencio valía más que toda la vajilla de plata del mundo. Un día, Leo entró en mi oficina. Estaba sentado en su nueva silla de escritorio, con un cuaderno en las manos. Mamá, dijo, con esa seriedad que me conmovía. Escribí algo. Ah, sí. Muéstrame, mi amor. Leo me tendió el cuaderno. Era un poema, escrito con la letra redonda de un niño de 12 años. Lo leí en silencio. Se titulaba El asiento invisible. Las sillas de madera eran bonitas, con cojines suaves y manteles de lino. Mi asiento era de metal frío y oxidado,
con un olor a aceite y a un pasado no querido. Ellos bebieron vino y dijeron mentiras, creyendo que éramos menos, que éramos sobras. Pero el asiento de metal tenía una ventaja, era el único que podía ver el Rolls Royce llegar. Y cuando la gran señora de azul preguntó, no preguntó por la mesa de la mentira, preguntó por el asiento invisible. Preguntó por mi madre. Me ahogué. Apreté el poema contra mi pecho. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de pura felicidad. Mi hijo había sanado la herida y la había convertido en arte. Es hermoso, Leo. Eres un poeta. No, mamá. Tú me enseñaste. Me enseñaste que no importa dónde te sienten, sino quién eres cuando te levantas. En ese momento, supe que Paulina, Gustavo, y mi madre, nunca podrían quitarnos nada más. La desesperación de mi familia no tardó en volverse grotesca. Mi madre intentó la vía sentimental. Me envió cartas escritas a mano, lamentándose y culpando a Paulina por todo. Mireya, perdóname. La Navidad fue un error. Pero eres mi hija. Me estoy haciendo vieja, y necesito que me cuides. Paulina está tan ocupada con sus problemas, que ni siquiera me llama. Eres la única que me queda. Te prometo que, si vuelves a casa por una visita, te haré tu platillo favorito. Pero por favor, llámale a Catalina y dile que nos dé el contrato de Gustavo. Es tu obligación como hija. Yo quemé las cartas. Las quemé no por rencor, sino para cerrar el ciclo. Ella no me extrañaba a mí. Extrañaba mi utilidad. Extrañaba el estatus que Paulina ya no podía darle. Paulina y Gustavo intentaron lo más bajo, la extorsión emocional disfrazada de piedad. Recibí un mensaje de voz de Paulina. Estaba llorando a gritos. Mireya, estamos en la ruina. Gustavo perdió el contrato principal. Tuvimos que vender el Range Rover. Y lo peor. Gustavo no encuentra trabajo. Si perdemos la casa, mamá tendrá que venirse a vivir con nosotros, ¿y no tenemos espacio? Mireya, por favor, por el amor de Dios. Sé que Catalina te adora. Solo una llamada. Dile que fue un malentendido. Te doy la vajilla de plata. Te doy lo que quieras. No respondí. Pero la última confrontación vino de forma inesperada. 6 meses después de aquella Nochebuena, yo estaba dando una conferencia de prensa sobre el éxito de mi libro en el Hotel Four Seasons. Era un evento elegante, lleno de periodistas y editores. Al final de la conferencia, mientras firmaba autógrafos, vi a una figura conocida en la entrada. Era Paulina. Vestía una ropa mucho más sencilla, sin el brillo ostentoso de antes. Estaba pálida y tenía círculos oscuros bajo los ojos. Estaba sola. Se acercó a mí, empujando a los asistentes. Mireya, necesitamos hablar. Su voz era baja, desesperada, pero el tono autoritario de siempre seguía ahí, aunque temblaba. Mi equipo de seguridad intentó detenerla, pero yo levanté la mano. Quería este momento. Lo había merecido. Adelante, Paulina. Tienes 2 minutos. Los medios están viendo. Paulina se acercó, sus ojos llenos de súplica y rabia reprimida. Mireya, por favor. Ya entendí la lección. Fue cruel, lo del garaje. Te pido perdón. Pero ahora, eres nuestra única esperanza. Te estoy pidiendo, como tu hermana, que hagas una llamada. Gustavo está tocando fondo. Si lo ayudas, podemos ser una familia de nuevo. Te prometo que nunca más habrá sobras para ti. Saqué mi bolígrafo de la mesa y lo sostuve firmemente. La miré, tranquila. Paulina, ¿sabes qué es lo peor de tu disculpa? Que es una mentira, dije, en voz clara y fuerte. Los periodistas se acercaron, grabándolo todo. No, no lo es. Sí lo es. Tú no viniste aquí a pedir perdón. Viniste a pedir dinero y favores. Si yo hubiera seguido siendo la costurera de Iztapalapa, tú me seguirías ignorando.
El Rolls Royce te trajo aquí, no tu conciencia. Me incliné, acercándome a ella para que solo ella escuchara mis últimas palabras de despedida. Tú me dijiste que era una fracasada, que estaba acostumbrada a las obras. Pero yo no he olvidado que tú y Gustavo le mintieron a doña Catalina durante un año sobre sus contratos, robando y estafando para impresionar a la jefa. Ella no canceló su contrato por lo que me hicieron a mí. Lo canceló por la falta de ética de Gustavo, que es una vergüenza para toda la familia. Yo podría arruinarte por completo si le muestro a Catalina las pruebas que tengo. Paulina palideció aún más, sus ojos se abrieron de terror. Ella sabía que mi trabajo secreto me daba acceso a secretos corporativos. Vete, Paulina. Vuelve a tu casa. Y esta Navidad, en lugar de pavo, come algo de la humildad que nunca has tenido. Me alejé de ella, tomando el brazo de mi editor. Paulina se quedó parada, viéndome marchar, la encarnación viva de la envidia y el colapso. Pasó casi un año. La Navidad se acercaba de nuevo. Mi vida, y la de mis hijos, era irreconocible. Había comprado un pequeño departamento, pagado de contado, y lo había decorado con amor. Vale finalmente tenía una habitación temática de sirenas, y Leo tenía una biblioteca personal llena de libros que antes solo podía soñar. Lo más importante, había encontrado una nueva familia. Mi editora, mis nuevos colegas escritores, y, sobre todo, doña Catalina. Ella se convirtió en la mentora que mi madre nunca quiso ser. No me daba dinero, me daba oportunidades y me enseñaba a usar mi voz con poder. Decidí que esta Nochebuena iba a ser diferente. Vamos a tener nuestra propia cena, les dije a mis hijos. No con pavo gigante, sino con tamales de mole hechos en casa, champurrado, bebida de chocolate espesa, y la receta de buñuelos de la abuela que Paulina tiró. ¿Y quién va a venir?, preguntó Vale. Nuestra nueva familia. El chofer de Catalina, su secretaria, que fue la que me ayudó en secreto al principio, y un par de vecinos que nos han tratado bien. Esa Nochebuena, nuestra casa, aunque modesta para los estándares de Lomas, era un faro de calidez. No había vajilla de plata, pero había risas. No había champaña, pero había champurrado humeante. Cociné todo el día. Los niños ayudaron a poner la mesa, que era pequeña y redonda, llena de gente que nos amaba de verdad. Nos abrazamos, cantamos y nos dimos regalos sencillos pero sinceros. En medio de la cena, Leo me miró y sonrió. Mamá, ¿sabes qué es lo mejor de esta mesa? ¿Qué es, mi amor? Que aquí no hay asientos invisibles. Todos contamos. Y esa fue la verdad más profunda que había escuchado. Unos días después de Navidad, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Era de la casa de Paulina y Gustavo. Estaba con un cartel de "Se vende". Paulina y mi madre estaban afuera, cargando cajas de cartón con aspecto triste. Debajo de la foto, una nota de mi madre. Solo 2 líneas, escritas con letra temblorosa. Felicitaciones por tu éxito. A veces, me pregunto si no te habríamos tratado mejor si hubieras sido pobre de verdad. La leí. Y por primera vez, no sentí rabia. Sentí lástima. Ellos no me odiaban por mi fracaso. Me odiaban por su propia falta de imaginación, por su incapacidad de ver que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados o en marcas de coche. Esa noche de Nochebuena, me empujaron a la cochera para mantenerme pequeña. Pero al hacerlo, me dieron el espacio que necesitaba para convertirme en la gigante que siempre fui. No necesité rogar por un asiento en su mesa. Construí la mía propia. Y la gente adecuada, la gente que de verdad importaba, siempre supo dónde encontrarme. La lección de la cochera es esta: si te hacen sentir como una sobra, no te quejes. Usa ese aislamiento. En el silencio de tu humillación, encontrarás la fuerza para convertir las obras de la vida en un banquete. Y cuando lo hagas, el Rolls Royce siempre vendrá a buscarte. Y esa es mi historia. ¿Ustedes tienen una cochera en su vida? ¿Alguna vez los han hecho sentir pequeños o invisibles solo para que alguien más pueda brillar?
¿Qué hicieron para construir su propia mesa? Déjenme un comentario, los leo a todos. Y si esta historia les resonó, y si creen que la voz de Mireya merece ser escuchada, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal. Seguimos contando historias que valen la pena. Felices fiestas y no permitan nunca que nadie les diga lo que valen.